Hola. Uy, quieto. Hola. ¿Ahora? ¿Se oye ahora bien? Sí. ¿Ahí al fondo se oye bien? ¿Se oye bien al fondo? Vale, uno de los problemas es que al fondo a veces no se oye del todo bien. Muy bien, pues buenas tardes ya. Me llamo Juan Carlos Jiménez Moncada. Estoy actualmente trabajando en la Universidad de Murcia, en el servicio de telemática, una sección de Ática. Y me voy a dedicar a comentaros un poco qué es esto de los CMS, que ya habréis visto en otras charlas que se ha ido comentando y se han visto ciertas cosas concretas como Liferay y alguna pincelada de otros comentarios que se han hecho. Y entonces, básicamente vamos a ver de qué va esto. Bien, vamos a partir de qué significa un CMS y en qué nos va a ayudar. Vamos a partir de una situación inicial que es la que todos estos días estamos acostumbrados a ver y de lo que los más frikis del lugar intentamos siempre hacer, que es coger el BI, el Notepad, el Gedit y empezar ahí a programar páginas web de forma, digamos, manual, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, pero cuando el tiempo que tenemos es básicamente nulo y el estrés y la sociedad en la que vivimos hoy en día nos hace que las cosas las tengamos que fabricar rápido y eficazmente, pues vamos a ir necesitando otro tipo de herramientas que nos ayuden a agilizar ese trabajo, como pueden ser Dreamweaver o Quanta, de las cuales se han hablado en otras charlas, y por supuesto siempre vamos a necesitar un experto en temas web o en diseño gráfico para que nos fabrique o nos enlate ese producto y lo podamos exportar ya, digamos, para ser consumido por los usuarios. Pero mientras que una persona cualificada nos va a fabricar o nos va a enlatar ese producto, los mantenedores, es decir, los que realmente van a meter las informaciones en este tipo de gestores, van a ser personas como tú, como yo, gente a lo mejor que no tenga ni siquiera conocimientos informáticos y que solo saben escribir a máquina. Entonces, para eso es para lo que, digamos, se inventaron los gestores de contenido y para los que en la charla esta vamos a hablar de ello. ¿Qué es el CMS ya realmente? Es un sistema de manejo de contenido. Nos vamos ya a la tercera generación de herramientas web, es decir, si estábamos en la primera generación abriendo un BI o abriendo el blog de notas, en la segunda generación estamos utilizando programas que nos ayudan a programar páginas web, podrían ser Dreamweaver o Quanta, que son los que comentamos antes. Digamos que la tercera generación ya son los gestores de contenido que ya tienen un producto enlatado y hacen que personas no cualificadas informáticamente hablando puedan escribir cosas y puedan ser directamente exportadas a la web. Ventajas de los CMS, siempre y cuando digamos cumplan con todos los estándares requeridos, lo cual suele funcionar en un alto porcentaje, es que ellos ya directamente van a hacer que nuestra página funcione bien en todos los navegadores, ¿de acuerdo? Con lo cual ya no nos va a ser necesario estar peleándonos que si uno que si otro, eso ya lo vamos a tener de serie. No lo he dicho al principio, pero cualquier pregunta o cualquier corte que me queráis hacer en el momento, me levantáis la mano y vamos haciendo esto un poco más interactivo, y dado que es la última hora, hacemos que sea un poco más ameno. Vale, y por otro lado lo que hemos hablado hasta ahora es la facilidad de poder añadir los contenidos de una forma muy rápida. Pero todo esto es muy bonito, es decir, estamos diciendo que el CMS es súper rápido, alguien que no tiene ni idea de informática lo puede hacer, pero tenemos que seguir una estructura de trabajo. Y la estructura de trabajo sería, primero, instalar y configurar el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a necesitar unos expertos informáticos, digamos, que nos instalen ese CMS, que nos
hagan un diseño gráfico adecuado, una plantilla general para ese producto enlatado adecuado a nuestra organización. Luego vamos a tener que tener un servicio de hosting en el cual podamos meter en ese servidor Apache, en ese servidor web, ese CMS para que funcione, el dominio en su caso si no lo tenemos, y siempre un soporte técnico para posibles problemas que podamos tener con esos productos. Al final lo que nos queda es, por un lado, los consumidores, es decir, lo que serían los usuarios de la red. Por otro lado, los administradores del CMS, que pueden ser también las personas que están integrando contenido, con lo cual al final tenemos el producto final, que sería nuestra página web ya en la calle. ¿Qué ventajas nos proporciona un CMS? Que es estructurado, es decir, el CMS al fin y al cabo es una gran costelera en la cual vamos metiendo personas y roles en los cuales vamos haciendo funcionar la página web. ¿Qué significa esto? Que por un lado vamos a tener, por ejemplo, diseñadores gráficos que lo único que se van a encargar es de meterle contenidos visuales a la página. Por otro lado vamos a tener lo que serían los periodistas, es decir, la gente que está metiendo los contenidos directamente, y por otro lado tendríamos la gente que esté mirando más los aspectos legales de una organización para ver qué cosas o qué no cosas se pueden poner, y por supuesto esa gente que también sería los moderadores de todo lo que se introduce en el portal, que sea leído por alguien o por personas responsables, para que cualquier persona no autorizada no pueda meter ahí una gamba dentro de la página web poniendo la organización a parir, y si no hay una persona que, digamos, dé su aprobación para que todos los contenidos que salgan no haya, digamos, ningún problema de visual ni legal con la organización. Con lo cual todo esto se junta en esa gran costelera que sería el CMS, para al final tener las páginas finales que salen a la calle directamente para consumir. Digamos que la parte que estamos viendo, en la que más se dedica la charla, que serían los Web Content Management, serían los gestores de contenido web, sería solo esta parte azulita que vemos aquí, que es una pequeña rama de cómo tenemos ahora mismo toda la tecnología de contenido en la web. ¿De acuerdo? En las charlas anteriores estuvimos viendo Liferay, que estaría en esta rama verde, que hace aquí una serie de picos y que se enfoca más a portales empresariales. Y la zona en la que nos vamos a mover nosotros va a ser en la zona más, digamos, en la zona azul, donde tenemos una serie de gestores para, organizativamente hablando, podemos crear grandes páginas, pero que a lo mejor no nos van a dar en temas de roles, en temas de autenticación, en temas de soporte de distintas bases de datos, a lo mejor no nos van a dar la potencia que nos puedan dar otros, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo esto es un poco como está el plano actual, incluso por estas ramas que nos iríamos ya a lo que sería la social networking, con el tema de Facebook, Twitter, etcétera. Bien, sistemas CMS tenemos, como los nombres, un montón, ¿de acuerdo? Pero estos sistemas, digamos que los vamos a poder agrupar en grandes grupos principales, que os he querido poner aquí, y que lo tenéis todo lo que básicamente es OpenSource en esta dirección. Ahora vamos a ir viendo, aparte de los que yo he querido hacer la reseña, otros muchos. Y en principio los que nos van a ocupar al final de la charla, si nos da tiempo vamos a intentar ver un poco las tripas en este caso de Joomla, son los gestores de portales, los que nos permiten hacer, digamos, unidades organizativas mucho más grandes. Luego tenemos los conocidos foros, es decir, son CMS pero ya más especializados, es decir, en este caso nos permiten la gestión de foros, el más conocido, el PHP Bulletin Board. Gestión de blog, WordPress, otros CMS ligeros, es decir, muchas veces la gente al trabajar con este tipo de herramientas, pues dice burro grande anda no ande, para que
a veces con simplemente un pequeño CMS, como sería el Get Simple CMS, que nos dice crea enlaces, crea contenido y crea fotos, que muchas veces las páginas no necesitan nada más, ni estructuras organizativas más grandes. Pues con este CMS ligero nos sería totalmente suficiente. Luego tenemos herramientas de trabajo colaborativo en grupo, como el Groupware, herramientas especializadas ya, es decir, dentro de un CMS ya no estamos hablando a lo mejor de un portal de información, sino de una tienda de la cual vamos a vender cosas. Serían portales ya dedicados a la gestión de una tienda de comercio electrónico. Entre los más famosos, Magento está tomando ahora mucha fuerza en la comunidad, y luego OS Commerce y Zencar, que serían un poco los que se han oído hablar toda la vida. CMS especializado en galerías de imágenes como Coppermint, y luego en nuestro entorno universitario los ya hablados durante otras charlas como Moodle y también como Dokeos. Y para los wikis, MediaWiki, que es el que estamos acostumbrados a utilizar en la Wikipedia cada vez que buscamos algo en internet, y DokuWiki, que también es otro pequeño CMS que nos permite gestionar pequeñas páginas web. Vamos a meternos rápidamente en la página que os comentaba, un poco para guiaros por dónde están las cosas, pero básicamente lo que hemos cogido ha sido toda la estructura que utiliza OpenSource, CMS. Aquí los tenéis ordenados por grupos. Nos vamos a meter en los que más vamos a enfocar esta charla, que serían los CMS portales. Y aquí están un poco, a lo mejor no todos, pero sí los más significativos dentro de la comunidad. Luego, ahora veremos en la parte de ¿y cuál escojo? Si hay tantos, pues unos serán mejores, peores. Digamos que eso ahora lo vamos a ver más adelante. Pero como estáis viendo, también tiene un sistema de votación en el cual hay usuarios que ya están utilizando, hay comunidades más o menos grandes de usuarios que están utilizando ciertos CMS y tienen una serie de votaciones. Por ejemplo, el que vamos a poner mayor hincapié en la charla, que es Joomla, un competidor muy cercano que es Drupal, pues suelen tener una calificación bastante más alta que otros. Por ejemplo, Joomla, me lo he pasado. Aquí está, ¿vale? Estaríamos en 4 estrellas. Bien, esto es lo que os comentaba hace un momento. Y bueno, con toda esta vorágine de portales, de programas, de cosas para yo poder apañarme, digamos, la estructura de mi empresa o de mi organización, o mi página web personal, ¿por qué no? ¿Qué utilizo? Es decir, ¿con cuál me voy a quedar? Vale, teniendo en cuenta que si nos vamos a dedicar con uno de ellos, es decir, nos vamos a casar, entre comillas, de por vida con uno de ellos, qué menos que cuando se tome la decisión estemos más o menos valorando un CMS entre 2 y 3 meses. Con lo cual, con datos del 2006, lo que pasa es que no lo puedo enseñar porque al final la página esa está dando problemas, pero la página era OSCOM, que es Open Source Foundation for Content Management System. En el 2006 tenía un conteo de 62 CMS, seguro que hoy habrá bastantes más, con lo cual, si le echáramos 3 meses a cada uno en el 2006, pues tendríamos 15 años y medio para valorarlos todos. Vamos a ser más generosos y vamos a decir, bueno, pues vamos a echarle un poco menos y vamos a decir una semana de valoración por CMS, pues ya nos iríamos a 1 año y poco para valorarlos todos. Hoy en día aún sería más porque la comunidad ha crecido. Entonces, es decir, yo no tengo tiempo de estar ni 15 años ni 1 año en tomar una decisión. ¿Cómo puedo hacerlo? Por un lado, nos ayudamos con la página anterior en la cual vamos a tener
una visión general de al menos los que más se usan o los más conocidos y los más comunes. Como tenemos también información por tipo de contenido, que quiero montar una tienda online, que quiero montar una página personal sencillita, quiero hacer una estructura organizativa más grande, entonces con la otra página ya podemos meternos en cada una de las secciones que tiene este tipo de gestores y elegir el que más nos convenga. Y aquí tenemos un poco la parte que nos puede ayudar a tomar la decisión final para decir, oye, el CMS este que estoy eligiendo, lo primero, que todas sus extensiones, o al menos casi todas, sean gratuitas. Es decir, si nos estamos moviendo en el mundo open source, que todo lo que podamos obtener de ese CMS sea GNU. Que las extensiones no sean cosillas banales, sino que tengan su cuerpo y que sean programas que realmente nos sirvan para algo. Y ahora veréis eso de qué estamos hablando cuando hablamos de extensiones. Que tenga una plataforma de desarrollo clara y potente, es decir, si estamos haciendo en Java, en PHP, es decir, el lenguaje de programación en el cual esté funcionando ese CMS, que no sea algo que no sea un estándar y que lo utilicen 4 personas. Por supuesto que no sea un CMS que, como muchos proyectos open source, hoy aparezco y de aquí a 6 meses, cuando estás haciendo el seguimiento, pues no han actualizado nada, pasan 2 años y ves que el grupo está ahí más muerto que Carracuca y no hacen nada por madurar el proyecto. Y cuando os digan, no, es que este CMS va a hacer, te prometo que... No quiero eso, es decir, lo que escojamos y lo que valoremos, que lo haga hoy, no lo haga en un futuro, no sean promesas. Y por supuesto que tengamos una documentación bastante clara para que podamos, digamos, solventar o manejar los problemas principales que nos vamos a encontrar con él. Esta otra herramienta, CMS Matrix, lo que nos va a ayudar, entre comillas, es cuando tengamos algún tipo de duda, es decir, bueno, ya tengo claro que voy a tirar por un portal CMS, vamos a elegir Drupal y Joomla, que serían un poco los dos cabezas de turco en la batalla de portales. Es decir, oye, pues quiero saber de estos dos cuál me puede convenir más. Es decir, las características que tiene, porque claro, aquí tenemos infinidad de ellos y yo ya tengo claro que estoy dudoso entre estos 2, 3, 4. Vamos a ver qué tiene cada uno. Pues le damos al botón de comparar. Y aquí ya, como vais a ver, nos saca una tabla bastante detallada de cómo funciona cada uno, requerimientos de sistemas, de seguridad, de soporte, facilidades de uso, rendimiento, gestión, es decir, un montón de etcétera en los cuales nos puede ayudar a decidir entre los 2 o 3 que hayamos visto como candidatos, ¿vale? Una cosa también que aquí tenéis otra página que sería un poco el ranking de los CMS más utilizados o que están más en boga actualmente, como he explicado antes, Drupal o Joomla, que son los de gestión de portal, Magento, que sería para gestión de comercio electrónico, WordPress, como estáis viendo, para los blogs, Moodle para el tema de learning. Entonces, la cosa de dónde va Vicente, dónde va la gente, está bien, pero es decir, tenemos que ser críticos. No hay ningún CMS mejor ni peor, simplemente el que se adapta mejor a nuestras necesidades, y eso lo tenemos que valorar pues estudiando un poco qué características tiene uno u otro. Drupal, por ejemplo, es muy bueno en unas cosas, muy malo en otras. Joomla, a su vez, es muy bueno en unas cosas, es muy malo en otras. Entonces siempre digamos que tenemos que valorar qué nos da tanto uno como otro para poder funcionar con él. Pero
todo tiene sus pros y sus contras. Igual que en todo el software libre, vamos a encontrar cosas que van a funcionar mejor o peor. La única manera de verlo es probándole y, como hemos dicho antes, haciendo un estudio de cómo funciona cada uno de ellos. Joomla, ¿por qué nos decidimos por Joomla? Pues en principio viene de un proyecto muy maduro, es decir, Joomla proviene de Mambo, era un proyecto mitad open source, mitad empresarial. Al final, digamos que la empresa que llevaba Mambo decide escindirse de la parte, digamos, open source y crear toda la rama totalmente profesional. Claro, hasta ese punto la comunidad dice, vale, tú te vas a vender tu producto totalmente legítimo, pero ahora nosotros vamos a cogerte el Mambo lo vamos a retocar y de ahí nació Joomla, ¿de acuerdo? Es decir, que ya partimos de un producto que ya estaba terminado, estaba funcionando, simplemente que se descinde ya claramente en la vía de la empresa y en la vía del open source. Con lo cual, un proyecto que estamos hablando desde el 2000 lleva funcionando, con lo cual 9 años de carrera pues dan para bastante, con lo cual no tiene pinta de que esto le vayan a pegar un carpetazo mañana. Cuando hablábamos de las extensiones que soporte este CMS, hablamos de distintos tipos de cositas que si yo se las meto al CMS me hace cierta funcionalidad. Es decir, lo de ayer con Liferay, que lo que hablaba el compañero, lo del tema de Portlet, pues que yo iba haciendo pequeños modulitos de programación y se los encasquetaba al CMS y aquello me hace algo. Me muestra un calendario, me muestra una encuesta, me muestra un foro, me muestra la última entrada que tengo en Twitter, lo que queramos, ¿de acuerdo? Porque, digamos, esto es PHP y al fin y al cabo tiene un cajón de variables globales en las cuales funciona el sistema y tú, conociendo esas variables, pues puedes hacer que aquello funcione de forma totalmente transparente. Actualmente, a día de hoy, tenemos 3.590 extensiones y esto va creciendo día a día. La página oficial del proyecto, como imaginaréis, joomla.org, y os quiero meter un poco en el tema de extensiones para que veáis también un poco gráficamente de qué estamos hablando cuando hablamos de extensiones. Bien, hay 3.590 como os decía, pero organizadas por categorías, es decir, para que os hagáis una idea, pues tenemos desde acceso y seguridad, administración, banner, calendarios, clientes, comunicaciones, herramientas colaborativas, de e-commerce, de comercio electrónico, financieras, incluso, por poneros ejemplos más concretos, hay unas herramientas de gestión inmobiliaria, no es la época adecuada, pero en su época, y espero que en un futuro lo sea, han sido muy utilizadas en la forma de que cualquier inmobiliaria pues podía meter toda su cartera de pisos, nuevos o no, y con 4 clics ya tenía una tienda de alquiler inmuebles funcionando. La plataforma, como he dicho ya antes, es PHP, pero en este caso vamos a funcionar con la base de datos MySQL. Como he dicho antes, lleva esto desde el 2000 dando guerra y aproximadamente, hay veces que tardan más, otras veces que tardan menos, estamos alrededor de 4 meses de plazo para la salida de nuevas revisiones. Deciros que dentro de Joomla hemos tenido 2 ramas. Una es la 1.0 y otra es la nueva rama, que es la 1.5. La 1.0 es toda la que nos viene heredada de Mambo, es decir, del antiguo CMS, y con la 1.5 tanto el modelo de programación como casi todo el código se ha reescrito y se ha hecho nuevo. Tenemos muchísima documentación para trabajar con este CMS. Esto nos lo avalan 200.000 usuarios que tenemos en todo el mundo participando proactivamente en el tema y con datos como que en el 7 de junio de este año
se llegó a un récord de 10 millones de descargas de este producto. Con lo cual, toda esta serie de cosas son las, os los pongo como datos de este concreto, pero son lo que tenemos que buscar cuando nos vayamos a decidir por un CMS o por otro. Es decir, estas son las cosas que nos dicen la madurez de un producto o no. Otra parte que quería comentaros es que incluso tiene pequeños aplicativos para distribuir tanto en máquinas virtuales con VMware, con... A ver si está por aquí. Tiene un pequeño port en el cual acepta varios modelos de virtualización. Algo nuevo que he leído hoy mismo es que ya le han metido soporte también de virtualización con Amazon EC2. Y luego algunas de las páginas para que veáis el tipo de pelaje que puede tener una página hecha con este producto. Pues las tenemos de las más variopintas colores y sabores, ¿de acuerdo? Y os puedo asegurar que ninguna se parece la una a la otra. Y en muchos casos ni siquiera sabes que tiene un Joomla detrás hasta que no le coges y le dices ver el código fuente. Y si el que ha trabajado con ese Joomla pues te lo ha dejado más o menos bien, pues por aquí podrás verlo. Si no, tampoco. No sé si hay por ahí. Vale, pero esto, por ejemplo, Joomla Works from Pay and Leader Show es una transición de imágenes, pero de la compañía Joomla Works, que ni siquiera tiene que ver con Joomla. Pero ahí ya sí nos denota que están trabajando con Joomla. Bien, todo esto es muy bonito. Pero como os decía antes, digamos, en la parte externa que hemos creado, es decir, con una plantilla, con un diseño gráfico, etcétera, tiene debajo una estructura más o menos compleja que ya no llamo ni diseño web, ni llamo HTML, ni llamo nada, sino es un programa. Es un programa con el cual tenemos que habituarnos a trabajar y tenemos que saber un poco los entresijos de funcionamiento. Os voy a meter en un sitio que utilizamos de producción, o sea, de test. Para que veáis un poco el panel de control y de qué estamos hablando a la hora de los contenidos que vemos fuera de, digamos, en la parte pública, donde los usuarios están, y en la parte interna, que sería esta. Bien, pues esto, como cualquier panel de control de CMS que se precie, pues vamos a poder hacer todas las acciones que queramos relacionadas con él. Lo que os comentaba antes de la comunidad, y es que tenemos una comunidad mundial, con lo cual tenemos un sistema de traducción mundial. Joomla.org sería el sitio oficial nativo, pero tenemos joomlaspanish.org, que serían el símil español de la parte, digamos, nativa. A veces van un poco lentos, como es el caso. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Pues que no tengo que cogerme el core de la parte oficial, ponerme yo a traducirlo, ni a hacerle virguería, porque ya esta gente, que es el grupo de desarrollo de Joomla en España, ya se ha encargado de eso. Con lo cual, cuando salen las versiones, yo simplemente voy aquí, cojo, me la descargo y empiezo a funcionar con ella y ya empiezo a hacerle cosas. Esto sería el core, es decir, lo que es el núcleo del sistema, en donde estamos aquí metidos. Pero aquí ya tenemos los módulos, es decir, por un lado tenemos lo que hace funcionar el portal y por otro tenemos las características que nos van a hacer que el portal haga ciertas cosas.
Dentro de esas extensiones vamos a encontrar tres tipos. Componentes. Componente de por sí es un programa que hace que Joomla se comporte de una manera. Es decir, un componente es un programa global dentro de Joomla. ¿Para qué? Pues para una gestión de usuarios, para poner una galería de imágenes, para tener funcionando Google Maps en Joomla. Para el tema de SEO, que es una cosa que no he oído mucho en estas charlas, es decir, la forma en la cual Google y otros buscadores nos van a encontrar y van a aprender de nuestra página. Pues un componente específico para trabajar con eso, de manera que todas las páginas y todos los contenidos que vayamos generando se puedan manejar con eso. Si nos vamos a la página, digamos, externa, para que veáis gráficamente cuando hablo de esos componentes a qué me refiero, pues por ejemplo, si yo me voy a un componente de galería de imagen, pues tenemos una galería Flash embebida dentro del Joomla, la estoy gestionando totalmente desde Joomla, le estoy metiendo las imágenes directamente desde allí y externamente me va a proporcionar información de las imágenes de un producto que quiera poner en la web. Si no se queda enganchado. Vale. Por otro lado, como os comentaba, otro tipo de componente es algo que me geolocalice todas las posiciones de cierta empresa en Google Maps y alguien pueda hacer búsquedas sobre ella con puntos de información y podamos meterle esa información. Eso de manera que estamos viendo ahí harto complicada, es decir, joder, ahora como cojo yo, ponte a geolocalizar los sitios, a meterlos en Google Maps, pues vamos a ver el pelaje que tiene, por ejemplo, uno de los componentes, en este caso el Google Maps, que sería el que la gente podría sacarle más utilidad. Entonces, yo cuando le meto un dato de ejemplo, ya este módulo me dice qué nombre quieres ponerle, latitud y longitud. Pues dice, oye, que yo no sé qué latitud y qué longitud tiene la tienda de Juanito. Psst, no pasa nada. Te dice, póngame usted aquí la dirección, el código postal y la ciudad. Y ya directamente yo me encargaré de geolocalizárselo. Es muy bonito, pero no funciona el 100% de las veces. Pero sí tenemos ahí una efectividad de un 85, un 90% que le clavas la calle y tal y te pone la coordenada perfecta. Entonces le dices, pues por ejemplo, campus de Espinardo, 30.100, creo recordar. 107 no, 100. 100. En Murcia. Y aquí nos ha transferido las coordenadas. Vamos a guardar y vamos a ver que nos ha hecho caso o no. Vale, sí, parece que se ha ido a Murcia y si empezamos a darle zoom, pues lo mismo hasta estamos en el sitio y todo correcto. Residencia Francisco Franco, efectivamente. Ahí estamos. Vale, esto sería un ejemplo de qué forma tan sencilla yo toco un dato en algo, entre comillas, más o menos complicado y directamente ya me está generando la información en la página web de una manera rápida y eficaz. Al final a lo que vamos siempre con estos temas, es decir, todo es muy bonito, a todo el mundo nos gusta programar, pero las cosas cuando hay que sacarlas a la calle hay que sacarlas rápido, de forma rápida y eficaz. Y estas herramientas nos facilitan mucho el trabajo. Otro componente, por ejemplo, componentes para traducir la página, es decir, problema, y este también es muy útil, Homefish, que es uno de los componentes más utilizados para esto.
Tú dices, vale, yo tengo la página en español, pero ahora mismo no la tenemos creada. Quiero traducirla en otro idioma. Pues bueno, con este componente, vamos a ver si puedo enseñaros por aquí algún ejemplo. Bien, pues yo tengo por aquí menús. Pues le digo, como es la página de test, no os lo puedo enseñar. Pero vamos, sería tan sencillo como picar en cada elemento de contenido. Cuando hablo de elementos de contenido, hablo del nombre de un componente, Google Maps, del nombre de un menú, es decir, colección, zapato, escaparate. Ese nombre en Homefish vamos a tener su zona donde me va a decir, venga, esto es como lo tienes en español, ahora dímelo en inglés, en francés, en todos los idiomas que tú quieras. Y automáticamente él te regenera el portal en todos los idiomas que le vayas haciendo. Aunque más ventajas, que nos olvidamos también, esto ya se hace por, digamos, lo de las banderitas, se sigue haciendo porque a todos nos gusta seguir poniendo la banderita. Pero no hace falta porque Homefish es un componente que automáticamente te reconoce el idioma del navegador y por dónde estás entrando, y automáticamente te muestra la página con el idioma adecuado a tu navegador, con la configuración que tienes de tu navegador. Seguimos viendo más pequeños programas dentro de Hotla. Pues por ejemplo, los módulos. Es decir, hemos visto por un lado extensiones, eran grandes programas que hacen grandes cosas. Los módulos son pequeños programas que hacen pequeñas cosas dentro de algún sitio en Hotla. Es decir, dentro de algún sitio puede ser una página, puede ser algún sitio pequeño dentro del portal. Es decir, esto que estáis viendo de autenticación, eso es un módulo. Es decir, es un pequeño programa que yo le he dicho a Hotla que lo ponga ahí para enseñarme, digamos, el formulario de entrada de usuario y clave. Y luego tenemos los plugins, que sería la parte más chiquitina del sistema de programas que podemos meter dentro del core de Hotla, que nos dan funcionalidad, nos agregan funcionalidad al core. Por ejemplo, pues que podamos tener autenticación Gmail, OpenID, que podamos meter contenidos tipo Google Maps directamente con unos códigos especiales que él ya te dice, buscadores de diferentes partes de Hotla, de contenidos, de noticias, de secciones, etcétera, ¿vale? Eso serían serían los plugins, que sería la parte más pequeña y la que te da ciertas funcionalidades a lo que es el sistema global. Por el otro lado tenemos los idiomas. Aquí digamos que, para que nos entendamos, aquí dentro estamos dentro del panel de control de los programas, donde instalo y desinstalo cosas y le doy funcionalidad a mi sistema operativo, que sería el CMS, y pongo y quito cosas. Idiomas, pues aquí tenemos el sitio donde vamos a poder gestionar todos los idiomas del portal, porque una cosa es Homefish, que nos genera las traducciones, pero otra cosa es decirle, vale, tú tienes que tener, digamos, las fuentes idiomáticas de las que quieres tirar el portal. Y luego la última parte, que sería plantillas, que es donde nosotros vamos a hacer que Hotla muestre un diseño u otro totalmente distinto, ¿vale? Esas plantillas se construyen y para que veáis gráficamente, es decir, pues una que puede tener esta pinta o una que puede tener esta otra pinta totalmente distinta. Y si yo le digo ahora, pues aplícame por defecto esta, por lo que antes veíamos de una manera, sigue viéndose de la misma manera. A ver, no, porque estamos aquí, ¿vale? Dices, ¿qué ha pasado? Pues que se ha ido todo. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho con esta página es adaptar concretamente todas las posiciones de las cosas a la otra plantilla que estáis viendo, con lo cual yo cambio esta
Y claro, dicen, no aparece nada. Y claro, porque esta tiene otros sitios distintos y otra forma distinta de poner las cosas. ¿Qué ha pasado cuando he cambiado de plantilla? He aplicado y no hemos visto ningún cambio. Pues que no ha sido ningún fallo. Simplemente no me he acordado que incluso podemos hacer que distintas zonas del portal se vean con plantillas distintas, simplemente. Con lo cual podemos darle incluso más versatilidad de diseño a este tipo de cosas. Y la verdad es que esto, invito a la organización a que en otros años pudiera ser tema perfectamente de un taller, tanto de Joomla como de otros CMS, de explicar su funcionamiento. Creo que nos estamos acercando ya a la hora de fin y no os quiero aburrir mucho más con el tema. Por último, para finalizaros, decir que Joomla en traducción es todo junto, es decir, toda la comunidad libre junta. Este fue la celebración de los 10 millones de descargas, pero una cosa que sí, por curiosidad, quiero que tengáis del logo, es que ese logo son 4 personas cogidas de las manos enfrentadas, lo cual dice en la traducción de Joomla todos juntos, para poder hacer un sistema de gestión de portales que parta de la comunidad. Pues si tenéis alguna pregunta acerca de todo esto que os he contado. Sí, bueno, por tu experiencia. Bueno, por tu experiencia que tienes de trabajar con Joomla, digamos, una vez que ya has instalado la herramienta y vas a trabajar y tienes que generar toda esa plantilla, ¿el aprendizaje es muy complicado? La curva de aprendizaje no es sencilla, es decir, hay otros CMS que la curva de aprendizaje es nula porque es instalar y ponerte a trabajar. En este tienes que al menos tirarte entendiendo, porque digamos al final este tipo de portales pues tienen una filosofía, porque al final esto es como abrir el Word o como abrir el GIMP o como abrir el Quanta, es decir, es un programa y te tienes que enseñar a entender cómo funciona, simplemente. Es decir, la filosofía que adopta esta gente, es decir, cómo me organizo los menús, cómo me organizo las páginas, cómo hago que las estructuras en árbol estén unas con otras, pillarle el tranquillo, que se dice en la calle. Podríamos estar hablando, para empezar, a trabajar en una semana o 2 semanas como mucho. De hecho, la recomendación en todo este tipo de portales, que esto es al final ensayo y error, es instalarlo con todos los demos y con todas el lore ipsum latino que te mete ahí todo el chorizo de ejemplos. ¿Para qué? Pues para tú empezar ya a jugar con él y decir, vamos a ver este hombre cómo ha metido los menús, cómo se lo ha planteado, dónde ha metido este contenido, dónde está, pues mira, lo ha puesto aquí, voy a cambiar. Y como si yo cojo y habéis visto, cambio algo dentro, refresco, ya tengo el contenido tal, ya vas quedándote de los sitios donde se van tocando las cosas y por supuesto incluso aparte de la documentación libre que tiene este tipo de portal, hay infinidad de apoyar para incluso de las versiones de la versión más moderna que es la 1.5 para poder empezar a meterle un poco guerra a este tipo de portal. Cuando habéis evaluado la solución de Joomla, ¿habéis tenido en cuenta también su integración con otros entornos? Estoy hablando, por ejemplo, gestor de contenidos o a lo mejor otros portales que estén hechos con otras tecnologías, pero que necesiten meter sus contenidos dentro de este gestor. En principio no. En principio no, nunca, digamos, al menos en mi caso nunca hemos tenido la problemática de que viniéramos siempre de tener que integrar. Mayormente siempre ha sido de venir de otros CMS o de otros sistemas de páginas bien estáticas o bien con Fly y tal, en las cuales se ha hecho lo que es una migración completa y se le da aún más funcionalidad al portal de lo que tenía normalmente puesto. Es que esa problemática es más típica de las intranets. Entonces las intranets, vamos, yo he participado en varias en otros entornos
Y sí que es cierto que aparece mucho la problemática de, vale, el gestor de contenido es muy bueno, pero llega un momento en que necesito integrarlo con otros sistemas. Entonces ahí... Hombre, en los sistemas de... sobre todo para el tema de autenticación, que puede ser un caballo de Troya en estos temas, creo recordar, y si no está aquí... Sí, tenemos autenticación en la EDAS, que sería un poco la más extendida en entornos empresariales. Con lo cual, por el tema de autenticación no hay ningún problema. Tenemos también una pequeña capa SOA para poder integrarle cositas con otras aplicaciones, pero eso está un poco verde todavía. Pero con temas de autenticación y todo esto no hay ningún problema. El sistema de roles que lleva también en este tipo de portal, digamos, da para lo que da. Es decir, tenemos, quiero que lo veáis visualmente en el administrador de usuarios, ¿vale? No tenemos muchos roles, es decir, tenemos el superadministrador, que es el root de la máquina, por otro lado tenemos el administrador, que puede hacer lo mismo que el superadministrador, pero no se lo puede cargar, ¿vale? Luego tenemos, digamos, el manager, que sería el que tiene menos privilegios dentro de este panel de control. Es decir, podría interactuar con todo, pero no podría instalar y desinstalar programas dentro del panel. Y luego, a nivel de usuario, pues ya tenemos los típicos niveles registrados, que lo que hace es ver cositas que están privadas solo para la gente que es de la organización. Luego, autor, que sería el nivel más básico de edición, ese es el que escribe y siempre tiene que ser validado por otros. Editor, que es ya un jefe, un validador, debajo que está por encima de autor. Y jefe de redacción tiene una ventaja sobre editor, es decir, editor no puede generar contenidos nuevos. Es decir, si yo establezco sección, categoría, subcategoría, eso solo lo puede hacer el jefe de redacción. El editor iría a meterse a la sección, a la categoría o a la subcategoría a editar y meter contenido, pero no lo puede crear. Eso solo lo puede hacer el jefe de redacción. Por eso decía que en este caso Joomla da para lo que da, es decir, a lo mejor para unidades organizativas muy grandes o para ciertos montajes pues no da la capacidad. Sí, yo para terminar, en gestión documental también lo habéis tenido en cuenta. Sí, en gestión en gestión documental Joomla concretamente se apoya en, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, pero sí te lo voy a decir si me meto en extensions, que siempre que surge una pregunta que me la haces tú y me la hago yo muchas veces, ¿habrá algo que haga a extension? Y creo que este lo teníamos si lo veo, si alguien lo ve, que aquí, directorio y documentación, ¿vale? Pues directorios temáticos, portfolio, bibliografía, glosario. Había uno que es el que suele utilizar el SOBI, ¿no? Mira, os voy a enseñar, por ejemplo, el SOBI es un gestor documental, lo que nos permite es crear un directorio de empresas, ¿vale? Quien dice un directorio de empresas dice un directorio de lo que sea. Todo esto está creado con ese portal, te permite hacer fichas y luego lo que sería la última parte, que sería la ficha, situación en Google Maps, si tiene un logotipo te lo mostraría, etcétera. Acerca de lo que sería un poco más documentos, tiene como una especie de gestor de descargas, no es físicamente un gestor documental,
que lo que hace es que te las permite ordenar, esta gente lo que pasa es que lo tiene protegido, te las permite ordenar por categorías las descargas y entonces pues te permite poner si está protegida o no está protegida, tamaños, comentarios y luego una cosa que sí tiene muy bien implementada Joomla es el buscador, es decir, para páginas más o menos grandes, por ejemplo, si yo busco aquí por Emilio, y no porque esté mirándolo aquí, sino por buscar algo que esté dentro de la página, ¿vale? Pues de forma muy rápida y ágil te muestra la palabra clave y en los sitios donde está la que has mostrado. Este, por ejemplo, que estáis viendo es un Joomla 1.0, es decir, ya tiene su tiempo. Estos módulos están ahora pues, visualmente y en plan de integración mucho más bonitos. Y luego, pues también deciros que en el tema de Docman, este creo que es el que hace trabajar a ERA, ¿vale? Y luego, pues para que veáis un poco cuando nos metemos en un componente que aparece aquí, pues básicamente dentro de los componentes vamos a ver lo mismo que veíamos antes los CMS, la valoración que hacen los usuarios de ellos, muy importante y es qué soporte tiene ese componente, módulo o plugin para Joomla, es decir, si nos estamos basando en la 1.0 o en la 1.5, si es en la 1.5, si está en modo legacy, es decir, en modo compatibilidad hacia atrás, o si es nativo, por eso te pone aquí nativo 1.0 y modo compatibilidad en la 1.5, es decir, en la 1.0 funciona al pelo, pero en la 1.5 tienes que meter, hay una opción a Joomla para ponerlo en modo de compatibilidad hacia atrás. Entonces, buscar, depende del Joomla que eliges, en las plantillas, o sea, los componentes más adecuados y que yo recomiendo siempre que se juegue en modo nativo y no en modo compatibilidad, que a veces pues suele dar algún problemilla, y con temas de seguridad más cositas. Sí, una pregunta. Has comentado bueno, que lo veo un potente, complejo. Uno sencillito, por ejemplo. Pues uno sencillito, que era, lo tenía apuntado en la charla, pero por tiempo he intentado correr lo más posible para que no nos pillara el toro. Tenemos en la zona light, en la zona ligera, una serie de gestores que son sota caballo rey, es decir, de lo más sencillito. Este ha sido uno que he estado viendo, el Get Simple, ¿vale? Lo bueno de OpenSource CMS es que, como vais a ver, elijo uno, lo veo, a ver qué pelaje tiene. Tengo aquí una preview de un modo final, tanto de la zona de administración como de la zona externa al usuario. Y, muy importante, tienes el main page, la zona del usuario final y la zona de administración. Con lo cual puedo ver, pues mira cómo se lo han currado aquí, así de a primera vista, cómo funciona, y luego dice, oye, pues vamos a ver qué pinta tiene la zona de administración de este portal. Por eso tenéis un contador hacia atrás, el cual te dice, si tú puedes poner ahí que eres un sinvergüenza y un ladrón, pero ya sabes que dentro de un par de horas te borran el CMS y te lo ponen igual que estaba. Entonces, esta también es otra forma de valorar, sin necesidad de ponernos a instalar cada uno de los portales, cómo funcionan internamente. Este es uno que te comentaba, perdón un momento, sencillo, que como estás viendo lo único que tiene es creación de páginas, con un editor, digamos, amable. Esto es una cosa que no he enseñado, pero en Joomla este editor es aberrante, es decir, parece Word, porque tiene negritas, subrayados, trabajos con párrafos, temas de indexado, de indentación de los textos, es decir, es brutal. Este es mucho más sencillo, no nos permite justificar. No, ni justificar siquiera, centrar, izquierda a la derecha, y luego el tema de añadir imágenes, pues lo tenemos aquí, que también está un poquillo más manual, pues tienes que saberte la imagen donde está, ponerle su descripción, su título, y si aciertas, pues te saca un preview, una previsualización ahí. En Joomla pues ya lo tienes con su arbolillo de menú, etcétera, pero
aquí hace falta darse de alta, enseguida puedes... No, esto, o sea, yo ahora mismo me he metido en este sitio porque me he metido en OpenSource CMS, he elegido el que es simple me he ido aquí, Demo Main Page, la página de inicio para ver cómo es. Y luego dice, si usted se quiere meter en el panel de control, pues tiene que entrar con el usuario admin y con la contraseña demo123. Eso en casi todo este portal te lo permite, es decir, te permite la previsualización final del usuario y luego la zona de administración con las claves para que puedas entrar. Incluso tú ahí generar contenido, por eso lo del reloj que tú generas, ves cómo va quedando, si te gusta, porque luego se borra cada rato. ¿Más cosillas? Pues nada, aunque somos pocos los que hemos quedado, pero valientes. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima que nos podamos ver.